¿Qué hiciste el fin de semana? Estaba lloviendo, estaba frío, había que buscar algo para hacer en casa. Te sentaste frente a la computadora y llega un momento que decís, ay, ¿por dónde voy acá? Y esto, viste que hay veces que no la usás de manera habitual. ¿Cómo puedo encontrar una paz? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún buscador? Sí, hay uno, el más reconocido de todos. Y para contarnos acerca de toda esta información está con nosotros la licenciada Lucía Maciotra. Ella nos da todas las pautas de qué hacer frente a una computadora. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme nuevamente, es un placer venir. Bueno, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Los fines de semana la gente se sienta mucho en la computadora, sí, ¿no? Generalmente esto se llama tráfico, el tráfico de información los fines de semana es mucho más grande que durante la semana. Y bueno, Google es el buscador más grande en este momento para todos, pero no es el único. Ajá, atención, pero... Tiene sus cosas Google. Vos cuando te sentás y le preguntás a los chicos, o los chicos te dicen, mira, tengo que hacer una tarea, googlealo. Sí, hay que saber googlear. Ajá. Hay algunas técnicas para googlear y además hay que saber que Google no es neutro en la información que publica. Generalmente cuando nosotros buscamos algo, Google nos va a aparecer algunos resultados. Los primeros son los publicados y pagados. Ajá. Y los otros son realmente información que nos podría servir. Hay algunas cosas que se pueden usar para eso. En la otra filmina, sí. Acá lo tenemos, yo lo tengo acá en pantalla. Esto es Google, ahí está, esa G reconocida y ya con los colores uno ya familiariza de manera automática. Ahí estamos. Bien, en Google. Esas son algunas cosas que se pueden tener en cuenta para buscar. Yo les recomiendo, si pueden, que hagan una captura de pantalla. Bien. Saca el teléfono y guardate esto que estás viendo en pantalla. Bien, los sitios específicos, si seguimos en la otra se van a empezar a mostrar. Los sitios específicos, si nosotros ponemos la palabra site, que se escribe en inglés site, nos permite hacer buscar cosas relacionadas. Por ejemplo, cuando hablamos de URL, estamos hablando de lo que hablamos la otra vez, que tiene que ver HTTPS. Bien. Que si está el candadito, no está el candadito y sabemos que estamos ingresando a una página que es segura o que no es segura. ¿Viste que estudié? Muy bien. Bien, entonces eso nos permite buscar sitios específicos sobre las cosas. Después excluimos términos, donde dice el ejemplo donde dice redes sociales, Twitter, nos va a permitir encontrar sitios específicos. Ajá. Luego, cuando nosotros ponemos define, que está entre comillas, nos va a permitir encontrar define qué palabra específica. Pero es importante poner define, 2 puntos, y lo que queremos que nos defina. Porque a veces las definiciones que nosotros encontramos sobre las palabras o sobre las cosas no son las específicas o las que nos sirven. Bien, acá tenemos una parte importante. Sé que hay mucha gente mayor que nos está mirando del otro lado y que a veces googleas un diario, ¿sí? O googleas alguna información que estés buscando de último momento, pero cuando estás buscando tal vez otro tipo de información es necesario poner define. La palabra tiene que estar... Define 2 puntos. Porque si bien Google se puede decir que tiene algo de inteligencia artificial, hay que orientarla a su inteligencia artificial. Claro, hay que sacarle provecho. Después podemos buscar, cuando seguimos buscando, podemos precisar la palabra infografía, por ejemplo, precisar la búsqueda. Bien, si seguimos por el otro lado, dice file type, que es el tipo de documento, el tipo que nosotros queremos buscar, porque a veces nosotros queremos buscar o JPG, que es un tipo de imagen, o PDF, que también es un tipo de archivo no editable, distintas cosas. Poner file type es el tipo de documento que nosotros queremos buscar, porque por ahí podemos buscar un texto para copiar y pegar, o otro tipo de cosas. Claro, porque te encontrás con algunas páginas en particular que no podés copiar, viste que uno va a pintar todo con el mouse y no te lo permite. Yo te voy a dar un secreto para eso, porque yo también robo información. No soy tan... mira. tan sana. Con eso se puede hacer un print de pantalla. Hacia el costado hacemos print de pantalla y con eso después pegamos y con eso ya tenemos el texto que no queremos robar. Bien. Mira qué definición es la que está utilizando Lucía, porque a veces, y particularmente quienes tenemos hijos en edad escolar, buscamos este tipo de información porque hay mucho texto, hay mucho libro. Entonces, cuando buscas información y tratás de cotejar lo que tiene tu hijo con la información que vos necesitas para complementarlo, es muy importante lo que nos estás diciendo. Yo tomo esa información y vos utilizaste la palabra robar. Sí.
Es que es copyright. Todo lo que está, salvo que te permitan copiarlo, bueno, si querés la próxima semana podemos hablar de las licencias Creative Commons, que son licencias específicas para compartir contenido de internet. Bien, ahora cuando yo utilizo esa palabra que es un tanto fuerte, no es que voy a tener ningún tipo de complicación, no, está dispuesta allí. Claro, todos sabemos que lo que está en internet queda en internet. Bien. Difícilmente que si vos subiste algo de internet no vaya a ser usado, inclusive cuando hablamos de huella digital, queda todo arriba. Sí hay cosas que te permiten usarlo, sí hay cosas que no te permiten usarlo. Pero como todo en internet, todas las reglas de seguridad se saltan. Claro, es lo que veníamos charlando hace cuánto tiempo ya, ¿no? Entonces, la clave es, bueno, ver las licencias y saber que uno puede robarse, entre comillas, algo. Igual creo que todos nosotros, yo cuando me robo información, no es netamente para mostrarle, es netamente para mostrarle a mis alumnos o para trabajar, no para robarme un contenido para escribir yo. Claro, eso también es importante. Bueno, también tenemos que saber, ¿no?, que cuando bajamos una información tenemos que citar de dónde la estamos tomando. También específicamente hay formas de citar sitios. También puedo enseñarles cómo se citan sitios. Es espectacular. Lucía, es espectacular. Viste que a veces estás con los chicos haciendo la tarea, te encontraste con un mundo totalmente distinto. ¿Por dónde voy? Bueno, viene mamá, busca, googlea, y a veces, claro, tenés que hacer una captura de pantalla porque eso no te permite copiar. Entre comillas le ponemos la definición de robar porque el sitio no te permite copiar y pegar. Sí, pero no es que vas a tener ningún tipo de inconveniente. No hay problema, no. Sí, que sepas es muy raro que alguien te rastree cómo copiaste la información. Tiene que ser algo muy confidencial. Mamá ladrona, si no nos van a aclarar. Y en la red blanca, o sea, en la red Google, difícil que te encuentre que alguien te diga algo porque copiaste información. Es más posible o es más probable que te rastreen por algo que bajaste de la Deep Web que por esto. Red blanca, así la definís, sí. Porque tiene que ver con el buen uso. Con el buen uso y porque Google tiene muchas políticas de seguridad que depende cómo la mires, es bueno o es malo. Hay cosas que Google te muestra y hay cosas que no te muestra. Bien, avanzamos entonces porque estamos nosotros aprendiendo a utilizar el Google. Atención porque tenemos algunas definiciones que son muy importantes y que vos tenés que tener en cuenta para que el sitio, primero que vas a abrir, sea seguro, segundo que sepas cuáles son las condiciones de uso que te implica. Sí. Esto es fundamental y de qué manera tenemos que buscarlo. Bien, después podemos ver buscar por rangos, que esto es para mí estas son las cosas más importantes. A veces yo necesito buscar información sobre determinado tema, determinado tiempo. Si yo pongo lo que yo quiero buscar, el tema, y le pongo un guión, 2 puntos, un guión, ahí está igual el ejemplo, Transportes Argentinos, puntos, los años, me va a dar todo el rango de información de ese periodo. Eso es importantísimo y es una de las que yo más uso. Ajá. Entonces, contanos cómo es para definirlo aquí, Lucía, por favor. Entonces yo pongo, por ejemplo, infografía, Transportes Argentinos, pero yo quiero buscar desde 1870 a 2001. Entonces yo le pongo Transportes Argentinos, 2 puntos y los años. Citas la fecha. Cito las fechas y los rangos y ahí me tira lo que yo quiero específicamente de la información. Bien, a tenerlo en cuenta entonces eso también, porque a veces cuando estamos buscando algún sitio en particular nos encontramos que aparece cualquier cosa. Sí. No queremos cualquier cosa, queremos algo específico. Esta es la modalidad de búsqueda. ¿Le sacó captura de pantalla? Mire cuánta información se está llevando. Le digo, casi es una clase de Lucía Maciotra, así que guarde la información porque va a ser súper importante para mamá, que ayuda a los chicos en la búsqueda de información, algo que le va a servir a los chicos también, porque sabemos de qué manera es segura poder usar la computadora, y usted, que está haciendo sus primeros pasos o sus primeras armas en el mundo de la computación, tiene que saber de qué manera aprender a utilizar Google, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, después dos cosas más también que son importantes es el uso de la palabra related, que significa relación. Ajá. Que por ejemplo yo necesito buscar, lo que yo encontré no me sirve, entonces yo buscar páginas relacionadas con ese tema. Yo pongo la palabra related, la palabra y le pongo buscar. Y ahí yo voy a encontrar lo que yo estoy buscando en las páginas relacionadas, porque a veces los resultados que me da, por ejemplo, imágenes no me sirven y necesito buscar en otros sitios. Ajá. Los buscadores lo que hacen es buscar a través de toda la red. Bien. Todo lo que esté relacionado con ese tema. Bien, y en este caso la palabra se escribe de esta manera, ¿no la puedo escribir en español? No, en inglés. Google todavía tiene algunas cuestiones de idioma en inglés. Todavía eso tiene que ver con una cuestión de cómo está
A ver, los buscadores buscan a través de distintos programitas o distintas operaciones matemáticas. Es un poco complejo, pero hay que orientar un poco la búsqueda a partir de estas palabras. Bien. Igual Google en español lo tiene muy claro, el español de Google es muy bueno, pero todavía hay ciertas, nosotros lo llamamos keywords o palabras claves, que todavía en español las tiene como un poco complejas. Bien, bien. Es importante que lo tengan en cuenta entonces, estas son las definiciones. ¿Estamos aprendiendo a usar Google? Bien, y por último podemos hablar de los asteriscos. Los asteriscos nos permiten, por ejemplo, yo quiero ver infografías sobre navegación responsable en Internet y algo más, pero no sé qué y algo más, y pongo los dos asteriscos. Generalmente esto es utilizado para buscar letras de canciones. Ah, mira vos. Porque yo tengo la frase y no sé qué sigue. Claro, no me acuerdo la canción. ¿Cómo era esa canción? Entonces empezás a tararear, te acordaste una pequeña partecita y el resto quedó en el olvido. Así la encontrás. Así la encontrás. Mirá vos. Está buenísimo. Bien, bien, bien. Algunas pautas importantes. Ya sacó captura de pantalla porque avanzamos, ¿eh? Avanzamos entonces nosotros. Bueno, lo que dice indexación ahí, en realidad tiene que ver con que todos los buscadores, tanto Yahoo, Bing y todos los que conocemos, indexan según sus criterios, que puede ser político, económico, y también tiene que ver con publicidad. Hay ciertas cosas que Google no te va a mostrar. Ajá. No es neutral Google en sus búsquedas. Bien, ese es ni un dato Yahoo, importante. Ni Bing, ni ninguno de los buscadores son neutrales. Siempre hay una cuestión política y económica atrás. Entonces los primeros resultados que aparecen son pagos. Entonces yo recomiendo ir hacia los metabuscadores, que son buscadores más grandes. Si van por afuera, que en la próxima filmina tenemos unos cuantos. Bien, a eso también si quieren le pueden sacar captura de pantalla. Son distintas formas de buscar. Para mí tienen menos sesgo ideológico. Google tiene alguna cuestión ideológica y Yahoo también. A mí el que más me gusta es Metacrawler. Y tienen otras formas de buscar. Pueden buscar solamente imágenes, pueden buscar solamente archivos de audio. Hay un montón, estos son los más conocidos. Yo generalmente uso Metacrawler o Webcrawler. Y con la misma modalidad de inscripción de palabras para la búsqueda. Modalidad, lo que pasa que cuando a vos se te va a presentar en la página, digamos en la compu es distinto. Tiene otra interfaz de usuario, otra pantalla. Bien, es distinto a lo que te vas a encontrar con Google, pero tiene www.metacrawler y bien. Buscar. La utilización es como Google, de manera que no tenés que pagar para poder acceder. Claro, es gratis, pero tiene mucha más, es más amplio en su búsqueda, pero no tiene criterios, digamos, de segmentación, ni político, ni económico, ni ideológico. Y estos buscadores, por ejemplo, que no son tan conocidos, ¿por qué? Porque Google, Internet es un medio que necesita impulso desde otros medios. Google tiene mucha plata puesto encima, entonces se ha hecho muy popular. La gente no conoce que existen metabuscadores ni que Google tiene algún sesgo ideológico, económico o político. Es una empresa, no deja de tener interés. Claro, claro. Y cada vez que nosotros entramos hacemos un favor a Google, cada vez que lo publicitamos también. Y además hay una cosa que se llama Data Driven, que es manejo de datos. Cada vez que nosotros buscamos, Google tiene información de nosotros. Mucha gente me dice, los teléfonos no se escuchan. No es que te escuchan. A ver. Tienen información, vos dejás tu sesión abierta, ellos saben, te pueden decir el trayecto que haces a tu casa, porque lo van siguiendo. Las herramientas de geolocalización, esto del manejo de datos, no es que te escuchan. Tenés las sesiones abiertas en el teléfono y son dispositivos inteligentes, entre comillas. No es que son inteligentes, manejan datos. Bien. Es importante que lo tengas en cuenta porque a veces el solo hecho de buscar dentro de la aplicación, por ejemplo el que activamos en el teléfono, claro, ¿no? Que nos marca el recorrido desde la casa, desde allí obtienen esa información. No es que hay un hombrecito atrás que te está buscando todo el sistema. ¿Por qué tanto vos como yo querrían saber cosas nuestras? ¿Qué tenemos tan importante? Claro, porque a mí. Porque a mí. Porque a mí. Cuando, por ejemplo, Mark Zuckerberg que es el creador de Facebook, tapada la cámara, yo también la tengo. Hay algún tipo de software o algún tipo de hacker que puede espiarte. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Yo. No soy Susana Jiménez, no soy Pampita. No, claro, ojalá. Pero, por ejemplo, lo que nos pasa es que cuando entramos a Google, seguramente y a muchos les despierta la curiosidad, a ver cómo aparezco. Sí. Y te tira toda la data, te tira el número de quill, te tira...
poco más te tira el número de tarjeta de crédito. Sí, eso se llama data driven. Desde ahí lo obtienen, desde tu utilización y la apertura que vos todo tenés. Todo digitalizado, y todo hay que saber que todo lo que sube a internet queda en internet. Eso es la huella digital, todos tenemos de huella digital. Se puede eliminar, se llama derecho al olvido. Pero es ir contra Google, encima para colmo Google es norteamericana y se rige por normas norteamericanas. Claro. Lo cual es bueno y es malo, porque tiene, con respecto a los chicos, no tiene el brazo a torcer. Vos denuncias que hay un chico perdido o hay un chico con alguna situación, Google instantáneamente lo borra o elimina el perfil. En ese sentido hay que sacarse el sombrero, porque Google tiene unas políticas con cuidado a los chicos muy buenas. Mira. Tiene otras que son complicadas. Vos, para pedirle a Google que te desindexe, indexaciones, sacar mi información para que esté disponible para las búsquedas, es un tema, porque tenés que pasar sobre la legislación argentina también. Ajá, no es tan sencillo entonces. No es tan sencillo, por eso es preferible cuidar qué subimos a las redes. Ahora, te saco un poquito de esto lo que me estás contando, Lucía, porque, por ejemplo, yo tengo que hacer un trámite. Voy a hacer un trámite y lo quiero hacer vía internet. Sí, para localizar la página de, vamos a ponerle, para hacer un trámite donde me van a pedir información personal, voy a googlear la página. Sí. A través de Google logré, allí cargué todos mis datos. A partir de allí puede surgir entonces, o la página se hace responsable. La página, primero y principal, hay que chequear que sea una página HTTPS o que tenga un candado. Que sea segura. Que sea segura. Por ejemplo, yo entro al Galicia, que es mi banco, todo el tiempo. Galicia tiene una política de seguridad específica sobre esto, la confidencialidad de los datos. Bien. Todos los bancos, por eso es importante el doble factor de autentificación que hablábamos la semana pasada, que tenga candado y todo eso. Y eso sí, el banco se hace responsable de mi información. Hay que tener claro cuáles son los datos, cómo maneja la confidencialidad y los datos, los bancos, y no sé, la FIP o todas las páginas donde nosotros entremos. Bien. Abajo tienen términos de seguridad. No es una pavada, hay que leerlos. Porque después te llaman, por ejemplo, te dicen, no, porque te llamo del banco tanto para ofrecerte otra. Tiene que ver siempre con la política que se ha implementado, y hasta allí la información. Recomiendo, cuando nos pasan esas situaciones, eso se llama ingeniería social o doxing, que es parte de lo que yo puedo hacer, manejo de datos. Bien, en ese caso, llamar al banco y consultar. Los bancos en general te dicen, el banco tal no hace campañas por teléfono, hay que estar atentos, porque esto viene pegado. Los que hacemos esto y los que podemos manejar datos de las personas, tenemos que decirlo esto. Eso se llama ingeniería social. Es muy importante, hay que tenerlo en cuenta entonces. De estos buscadores, volviendo al tema de Google, nos decías cuál nos recomendabas. Yo prefiero Metacrawler, para mí es el mejor, pero bueno, los otros son más específicos y está explicado más o menos cada uno qué hace. Eso es del gusto ya de cada uno. Bien, ¿avanzamos? Sí, hasta ahí estamos. Bien, hasta ahí estamos. Es muy importante que empecemos a tener en cuenta algunas cuestiones que son fundamentales. A veces uno con absoluta tranquilidad deja a sus hijos enfrente de la pantalla y le da la libertad de que pueda googlear. A partir del Google, todo esto que tiene que ver con las medidas de seguridad, ya aprendimos lo del candadito, que hay que saber efectivamente que lo que estamos buscando sea seguro, pero a través de Google podemos encontrar cosas malas también. Sí, a veces hay cosas que se filtran. La gente, esto es así. Si yo quiero que algo se haga viral, o sea, que se haga conocido, puedo saltar las políticas de Google. Ajá. Bien. Si me disculpas el término, yo puedo usar la palabra, por ejemplo, la palabra boludo. Ajá. ¿Sí? Google la conoce, pero yo puedo reemplazar la B larga por un signo de pregunta, por un asterisco o lo que sea. Vos como ser humano la vas a entender, pero yo estoy burlando la inteligencia del buscador. Ajá. Lo mismo que pornografía. Yo puedo ponerle ciertas características que si bien Google es muy inteligente y hay un montón, tiene un equipo de gente que mira todo el tiempo lo que está publicado, yo como humano todavía puedo saltar los criterios de indexación de Google. Y de todas maneras te va a buscar lo que le estás pidiendo. Bien, esto es para que estemos atentos. ¿Qué registro queda de Google en nuestra computadora? Hay una cosa que se llama, si vos vas al historial de búsqueda, no tengo captura de pantalla, la próxima vez te lo traigo, hay un historial de las búsquedas. Si yo vuelvo donde está abajo en la barra, pongo ventana incógnito, yo ahí esas búsquedas se pierden. Depende de la ventana en la que yo entro para buscar, es un poco complejo para explicarlo en el aire, no sé si la gente se imagina. Sí. Hay dos formas de buscar, una que es que quede el historial,
y hay otra que es para buscar incógnito. Que cuando la abrís, te aparece ese hombrecito con los anteojitos, y es de otro color. Y es de otro color. Después, si querés, podemos hacer una captura de pantalla y mostrarlo. Le mostramos a la gente para que sepa dónde está. Bien, eso por si utilizás la computadora de tu hijo y tal vez algo que no querés que buscar otra cosa y no querés que quede registro. No hablamos de pornografía, hablamos de otras cuestiones, claro. No sé, querés buscar una noticia que por ahí es muy compleja para un chico y no querés que la vea, entonces con la navegación de incógnito no queda registro. Es decir, vas a ir al historial, el nene que revisa el historial, que seguramente la tiene más clara, revisa el historial, mira, mamá miró, bueno, ahí no lo va a encontrar. Ahí no lo va a encontrar. Eso es importante que lo sepan. Vos decías, bueno, lo que es pago, ¿no? Por ejemplo, uno cuando va a buscar alguna información y tiene que ver, vuelvo a insistir, con el ámbito educativo, que es tal vez donde más nos metemos algunos, y nos encontramos con Wikipedia. Lo primero que nos aparece, sí. ¿No? Eso tiene que ver con que se paga también para que aparezca. No. Yo quiero cargar algo en Google, ¿no? Sí. Me interesaría que la página del canal sea la primera. Pero son dos cosas distintas. Wikipedia es una cosa que se llama conocimiento colaborativo. Ajá. Y eso es gratis. El conocimiento colaborativo después es una donación. Copiar y pegar, que es una barbaridad. Copiar y pegar, sí. Pero bueno, hay que hacer un análisis de la información porque está escrita por un ser humano y siempre hay algún sesgo de algo. Claro. Es distinto a wikipedia.org. Uh-huh. Los sitios son .com. .com son sitios comerciales. Para yo poder tener la página del canal subida, necesito tener el contenido del canal subido a una cosa que se llama hosting o servidor. Le tengo que pedir a una empresa que me lo mantenga en la red, en internet. Y ahí Google lo va a encontrar. Bien, Google bien. No es un sitio, es un buscador. Es un buscador, muy bien. Yo a veces estoy navegando, entro al Google, empiezo a buscar. Ahora voy a cambiar, Ahora voy a cambiar porque ya Lucía nos ha dado la pauta. Es tan simple como eso, ¿no? Empezar a familiarizar con cosas nuevas que nos garanticen otro tipo de información, que sea segura también. Pero es importante que yo voy a cambiar. Ya usted saque captura de pantalla, como ya le dije, es importante allí que lo tenga en cuenta. Me llama la atención, por ejemplo, que cuando voy a entrar, no en la página principal de Google, pero cuando vos entras, aparecen las publicidades, por ejemplo. Sí, eso es pago. Ahí demuestra que Google es una empresa, no es un buscador neutral. Si yo pongo la palabra Esquel, me van a aparecer los primeros resultados, dice anuncio abajo en verde, tiene que ver con gente que ha pagado. Esto es más complejo, se llama tráfico orgánico e inorgánico. Ajá. Es más complejo, pero tiene que ver con las búsquedas pagas. Bien, bien, es importante que lo tengan en cuenta. A ver, mira, por acá, nos escribe, aprovecho, Lucía también está con el tiempo acotado, el otro día nos quedaron muchas preguntas, de todas maneras lo que vamos a hacer, les quiero contar a nuestros televidentes, ustedes saben que Lucía va a venir con mucha frecuencia, va a estar con nosotros, es parte también de nuestra mañana informativa, por todo el conocimiento que ella puede transmitirnos, pero algunas preguntas que no las va a alcanzar a responder, las vamos a guardar se las vamos a transmitir a Lucía. Me dice por aquí, Graciela de Trevelin, en una pregunta, dice, los datos nuestros que salen en Google, ¿no lo sacan de la FIP? No entiendo bien hacia dónde va, pero calculo que ella lo que está preguntando es que si los datos que Google tiene de ella lo sacan de la FIP. Si es así, la FIP no debería permitir que Google pueda entrar a sus datos porque son datos confidenciales. Es muy probable que ella haya hecho alguna búsqueda o algo y haya quedado. Eso llaman... Google tiene una especie de memoria, entre comillas, y quedan las búsquedas que nosotros tenemos. Hay que ver cómo ella puso sus datos y cómo están puestos. Bien. Es muy raro que la FIP revele ciertos datos, porque tiene datos muy, muy sensibles. Claro. Muy sensibles. Ahora, ¿de quién obtiene los datos? Es tal vez no quiero llevarte a un terreno complejo, Lucía, pero yo le compro una computadora a mis nenes, ¿sí? Y son ellos los que de manera habitual y están solo sus datos. Yo no lo utilicé nunca como adulto mayor. Sí. ¿Son los datos de los chicos los que quedan? Son los datos de todo. Hoy el mundo se mueve por información. Hoy lo que vale es la cantidad de datos e información que vos tengas. Se llama Big Data, seguramente han escuchado. Big Data es la cantidad de datos que procesa Google de todo el mundo y se guardan en data centers. O sea, lo que hoy se vende es el dato, no es tuyo o mío. Es el bloque de datos porque Google hoy trabaja con saber tus búsquedas para poder venderte cosas. Esto es más complejo, pero el año pasado, cuando Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, fue a la cárcel, lo juzgaron, tuvo que ver con esto, con que empezaron a hacer publicidades de una especie subliminal en base a los datos que tenían de las búsquedas de Google y de Facebook.
Bien, bien. Es complejo hablar de Big Data, pero tiene que ver con eso. Bueno, a estar atentos. De todas maneras, ante cualquier duda o consulta, también sería interesante que vaya, que lo trata allí en AFIP directamente. Sí, si tienen dudas, pregunten a AFIP. AFIP tiene que resguardar sus datos personales. Bien. Debe hacerlo. Lo mismo que si, por ejemplo, entras a la página de ANSES, alguna página de un banco. Siempre mirar que tenga candadito y que se asegure que no sea una página trucha. Cuando nos aseguramos de eso, podemos llamar y preguntar cuál es la política de seguridad. Bien. Es nuestro derecho. Ajá. ¿Cómo lo hago? Vas, mirás, y si vos tenés alguna duda, podés llamar o lees términos de seguridad abajo. Sí. Y si no, llamás y preguntás, bueno, quiero saber si mis datos digitales están resguardados. Bien. Y si me llaman, por ejemplo, y me dicen que me llamaron de tal banco, ¿es ese el banco al que tengo que llegar? Sí. Por ejemplo, yo te voy a contar una situación particular. Mira, aprovecho. Ya la liberamos a Lucía, que tiene que seguir trabajando en la mañana de hoy. Pero, por ejemplo, me llamaron de un banco que no tiene nada que ver con los que yo de manera habitual utilizo, ¿no? Por ejemplo, yo mis cuentas, Banco del Chubut. Sí. Pero me llamaron de un banco que no existe en la ciudad, no está en Esquel, perdón, no está instalado en Esquel. ¿Sí? Sí, en las grandes ciudades. Entonces, como me generó mucha duda, no porque la comunicación directamente decía la señora Carola Austin, sí, yo, bien, le vamos a ofrecer, me ofrecieron una tarjeta de crédito y en un momento pregunté, ¿no? ¿Cómo obtienen mis datos? Bueno, porque habilidosamente, obviamente nos dan toda una explicación que nunca terminas de comprender. Yo acepto esa condición, momentánea fue igual, acepto esa condición y me dice que necesita corroborar datos. Lo que me llama la atención es que me dio exactamente mi dirección, mi número de documento, porque en esto también uno tiene que tener, entiendo y creo, tiene que ser un tanto más hábil en esa comunicación, porque el que está del otro lado está absolutamente preparado para convencerte. Sí. Entonces me dice, le voy a decir, su número de documento arranca, entonces me dice, ¿y termina? No, decímelo vos, si vos tenés mis datos. No, pero yo necesito corroborar. No, por favor, vos decime. Cuando me dijo el número de documento, era tal cual, la dirección de mi casa era tal cual. ¿Cómo puede obtenerlo? Eso se llama base de datos. Vos siempre vos dejás tus datos. En realidad los bancos, las telefónicas no tendrían que vender esas bases de datos. Pero cuando yo cuando trabajaba en call center, tenía una base de datos que se compran. Hoy las bases de datos se compran y es lo más caro del mundo. Ajá. Hoy bien. Los datos y la información es lo que mueve el mundo. Bien. Eso te va a pasar porque es inevitable que se vendan las bases de datos. Lo que quieren saber es si sos la persona real y no sos una persona de mentira, una persona ficticia. Bien. Eso se llama Big Data. Bien. Mirá cómo vamos descubriendo algunas cuestiones, son muy importantes a tenerla en cuenta. De todas maneras vos podés ir chequeando esto, saber hasta dónde, qué información le dieron. Es inevitable que tu información circule en las redes. Después quiero que me cuentes lo del call center. Quiero que me cuentes cómo es tener que establecer el contacto con la gente. Todos trabajamos en eso. Hay mucha gente. Yo tengo un compañero que trabajaba en el call center. Algún día se lo voy a contar. Si él me lo deja contar, ¿no? No es Rubén Curguala. No fue Rubén Curguala. Pero es parte de aprender todo este mundo, ¿no? Sí, porque también tiene que ver con la manera en la que se puede llegar a la gente, ¿no? Y que el producto que se esté ofreciendo o lo que estés ofreciendo del otro lado le llegue a la gente, a veces de la mejor manera y otras veces no, bueno, no tanto. Pero bueno, algún día, mira, yo quiero que me cuentes esa historia, parte de tu vida también. Dale. Gracias, Lucía, gracias por como favor, siempre, por invitarme. Gracias. Un gusto. Bueno, todo lo que aprendimos de Google, qué importante que es tener en cuenta cómo, de qué manera, si querés navegar de una manera segura, a no olvidar lo que nos dejó la clase pasada, sí, la licenciada Maciotra, busca el candadito, eso te va a dar tranquilidad también, saber que es una página segura, qué datos y cómo, dónde los vas a cargar, fundamental. Lucía, muchas gracias, te esperamos en un tiempito y a ustedes los esperamos luego de la pausa comercial, ya venimos.